Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda una vez más el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Gracias a cada uno de los que reportan su sintonía y nos cuentan sus testimonios de cómo este programa le está bendiciendo, le está transformando, le está renovando y dando las fuerzas para seguir adelante en su vida y en su caminar cristiano. Una de las cosas más difíciles que enfrentamos hoy en día es esa pandemia emocional, de estrés, de ansiedad, de luchas internas que la sociedad de hoy en día vive. No es algo que debe de asustarnos, sino que más bien es algo que debemos de aprender a manejar y tratar. Hay uno de los grandes héroes de la fe, que es Elías. Y dice que después de haber tenido la gran victoria contra los profetas de Baal y Asera, en la Escritura nos narra en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Qué tremendo que el profeta en un momento dado llegó a desmoronarse de esa manera. Pero en lugar de criticarlo, en lugar de señalarlo, debe de animarnos a nosotros, porque muchas veces estamos expuestos a enfrentar cosas de ese tipo. Se cuenta la historia de Charles Spurgeon. Dice que él caminaba un día por Londres como un gigante espiritual. Si usted conoce un poco la historia de este hombre, eso era un gigante espiritual. Un hombre imparable, con una voz que estremecía auditorios enteros, con una fe que parecía de hierro, que nadie lo podía derrotar. Pero hay un episodio que sus biógrafos contaron. Hay un episodio que a lo mejor muchos conocen, y es un evento en su vida que revela no al héroe, sino al hombre quebrantado que necesitaba a Cristo tanto como nosotros lo necesitamos. Déjeme contar rápidamente la historia, porque a lo mejor muchos nos vamos a identificar con ella, con la vida de Spurgeon o con la vida de Elías, no para que nos sigamos sintiendo condenados, sino más bien para que busquemos la ayuda del Señor. Dice que era una tarde gris y Spurgeon llevaba semanas sumergido en una depresión tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. Estaba experimentando dolor físico, las críticas despiadadas, la enfermedad y la presión de pastorear tantas almas que al final le estaban pasando facturas. Más bien él se sentía que estaba siendo aplastado por toda esa gran presión. Y dice que una mañana ni siquiera había podido orar. Le ha pasado que algunas veces que hasta orar cuesta, que hasta dirigirnos a Dios cuesta. Dice en su autobiografía que su alma estaba silenciosa y vacía y en la infinita soledad que muchas veces suele acompañar al ministerio pastoral. Generalmente los pastores somos solos, no tenemos muchos amigos. Muchas veces nos toca nada más estar dando, ofreciendo, orando, bendiciendo. Muchas veces necesitamos tener esa postura de ser fuerte, de que estamos confiando en el Señor. Y algunas veces eso puede llegar a pasar factura. Ese día dice que él decidió dar un pequeño paseo para poder despejar su mente. Y estaba caminando encorvado, con los ojos clavados en el suelo, preguntándose si Dios todavía podía usar a un hombre tan cansado, tan roto, tan quebrado y tan enfermo como estaba ya en esa etapa de su vida. Y entonces sucedió el milagro.
Pasó junto a una simple casa de una mujer obrera. Y desde el interior, una mujer desconocida, sin saber quién caminaba afuera, comenzó a leer en voz alta a sus hijos Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Y la mujer leyó, dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y nadie las arrebata de mi mano. Spurgeon dice, se detuvo. Aquellas palabras lo atravesaron como un relámpago. La mujer no lo vio, los niños no sabían quién estaba al otro lado de la pared escuchando lo que su mamá les estaba leyendo, pero Dios sí, Dios sí. Dios sabía en qué momento esta mujer tenía que leerlo, porque Él sabía que Spurgeon estaba pasando en ese momento. Spurgeon, el predicador de multitudes, dice que apoyó su espalda contra la fachada de aquella casa y comenzó a llorar como un niño y a descargarse, y las lágrimas caían sin freno. Este texto que había predicado tantas veces, ese día sonó por primera vez para su propio corazón cansado. Y apenas pudo susurrar diciéndole: Señor, todavía soy una de tus ovejas y sigo estando en tu mano. Aquel fue el día, según él mismo confesó después desde el púlpito, en que Dios usó a una ama de casa desconocida para rescatar al predicador más influyente de su generación. Ese fue el día en que Spurgeon volvió a levantarse, y lo hizo no porque era fuerte, sino porque alguien leyó la palabra dentro de una humilde cocina, sin saber que al otro lado había un gigante quebrantado que necesitaba escucharla. Algo parecido a lo que hizo Dios con Elías y con la viuda pobre, que le dio de beber y de comer a un profeta cuando esta mujer estaba con ganas de morirse. Iba a preparar el último alimento y se iba a dejar morir con su hijo. A veces creemos que los grandes hombres de Dios están hechos de acero, pero también los hombres y las mujeres de Dios están hechos de lágrimas. También se quiebran en mil pedazos. La gran diferencia es que han aprendido a no hacer mucho ruido mientras se rompen o se quiebran. A veces Dios va a usar voces anónimas para sostenernos, para sostener a aquellos que muchas veces nos sostienen. Probablemente muchos lo que necesiten hacer es mandar una palabra de ánimo a sus pastores, a sus líderes, agradecerles, animarles, darles una palabra de reconocimiento, agradecerles el esfuerzo que hacen. Y yo quiero animarle a usted que si está cansado en este día, si hoy se siente al borde del abismo o a lo mejor está ya en el abismo, escuche esto, porque Dios sigue hablándonos, Dios sigue animándonos. Tal vez hoy no estamos en el arbusto como estaba Elías en aquel momento, ni caminando por aquellas calles donde Spurgeon estaba caminando. Pero a lo mejor algunos se sienten cansados de luchar, cansados de sostener, cansados de ser fuertes para otros. Pero ya no tienen fuerzas. El mismo Dios que envió el susurro a Elías en el desierto, el mismo Dios que hizo resonar esa palabra para Spurgeon a través de esa humilde cocina en los labios de esta mujer en Londres, es el mismo Dios que te está hablando a ti en esta ocasión. Probablemente no con un estruendo, no con un espectáculo, no en medio de un retiro, no en medio de una vigilia, no en medio de un culto de poder, no, sino con una voz firme y eterna que te dice: sigues siendo mío, sigues en mi mano, y mi mano no se cansa para sostenerte. Mi mano siempre te va a sostener. No es tu fuerza la que te ha sostenido hasta aquí, mi hermano, mi hermana. Es la fidelidad de Dios, es la fidelidad del pastor. Y probablemente si hoy lo único que puedes hacer es llorar, llora en su presencia. Si hoy solo puedes susurrar, solo susurra su nombre pidiéndole ayuda. Pero no te sueltes de la palabra, porque cuando tú no puedes sostenerla, ella te va a sostener a ti. Quizás nadie
se esté dando cuenta de tu quebrantamiento en este momento. Quizás nadie escuche tu oración débil en este momento, pero el buen Padre, el buen Pastor, el buen Señor, Él sí está con sus ojos atentos hacia ti. Él sí te está escuchando. Y Él no pierde ovejas agotadas, perdidas. Él va y las busca y las carga y las levanta y las cura y las sostiene. Y mañana, cuando vuelva a levantarse, no será porque fuiste fuerte o fuiste sabio, sino porque, sinceramente, tu mano nunca te dejó y nunca te dejará. Su mano siempre te va a sostener. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No olvides que eres una oveja del buen pastor. Por eso el desafío de hoy es a que en las pocas fuerzas a lo mejor que puedas tener, puedas tomarte de la mano del Señor, puedas clamar a Él. Si conoces a alguien que está pasando una situación así, llámale, anímale, compártele probablemente este programa para animar su fe. Si tu pastor se siente cansado, o a lo mejor parece que está fuerte, pero una palabra de ánimo va a poder servir de mucha bendición. Quiero que lo hagas, quiero que obedezcas lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón para bendición de los demás. Y que si eres tú el que ya no tiene fuerzas, dígale: Señor, dame la vida eterna. Señor, ayúdame a entender que nadie me arrebatará de tu mano, porque tu mano es fuerte y tu mano me sostiene. Y por favor, cuando el milagro haya sucedido, cuéntale a otros las maravillas del Señor, tu buen pastor. Que Dios te bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.